¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Según el más reciente Monitor País de Interlaces, 71% de los venezolanos considera que la oposición solo habla de sacar al presidente Maduro del poder, pero que aún no presenta un plan para resolver los problemas económicos del país. 58% no cree que la oposición resolverá la crisis si llegase a gobernar. 76% afirma que la oposición debería ayudar a Maduro a resolver nuestros problemas económicos y 83% opina que hace falta gente nueva para dirigir la oposición. Hoy, 80% de los venezolanos está en desacuerdo con la protesta violenta, mientras cae a 18% los venezolanos que se autodefinen como opositores y sube a 46% los que se identifican como ni chavistas ni opositores. Aún a pesar que la oposición no ha logrado convertirse en una sólida alternativa ni disputarle la hegemonía al chavismo, sí se ha beneficiado del descontento y del voto castigo, lo que la ha convertido en una significativa fuerza electoral. En vez de seguir avanzando, ocupando espacios sociales, cambiando la correlación de fuerzas simbólicas, convirtiéndose en una alternativa, la oposición ha abandonado la ruta electoral y retoma una vez más la estrategia insurreccional. A través de una escalada de violencia, caotización y neurotización de la sociedad venezolana con la que pretenden derrocar al presidente Nicolás Maduro. Es la cuarta intentona insurreccional de la oposición durante lo que va de este periodo constitucional. Ahora, bajo una inocultable dirección estratégica internacional y con la afianzada convicción de que se aproximan a un definitivo desenlace. La oposición insurreccional no logra entender que quizás podrá debilitar, erosionar o socavar al gobierno bolivariano, pero que no logrará de esta manera construir las condiciones necesarias de gobernabilidad y estabilidad. También sigue subestimando la fuerza social, política y cultural que representa el chavismo, por lo que le resultará muy cuesta arriba imponer una restauración conservadora o neoliberal en el país. Hay que avanzar decididamente hacia el diálogo y los acuerdos para evitar que sobrevenga una confrontación de consecuencias irreparables, incluso antes de convenir una agenda electoral. A nadie conviene la caotización de la sociedad venezolana ni la desintegración nacional. Por muy prolongada que sea la escalada insurreccional, los cambios necesarios siempre surgirán de acuerdos y negociaciones. Venezuela quiere paz, estabilidad y bienestar. Vamos a aprovechar este antagonismo para transformar el conflicto en un espacio de oportunidades que nos permita construir un futuro mejor para todos. Para analizar esta situación he invitado a Segundo Meléndez, es constituyentista y presidente del Movimiento al Socialismo Más, que forma parte de un conjunto de organizaciones políticas que buscan levantar una nueva alternativa frente a la polarización y en contra de la confrontación. Bienvenido, Segundo, ¿cómo estás? Muy bien, y muchísimas gracias por esta invitación en un momento tan difícil como vive nuestro país, donde es necesaria la comunicación, la discusión y el diálogo. Sí, es fundamental, fundamental. Quiero que me respondas bien concreto. ¿Por qué asistieron a la invitación del presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente, tomando en cuenta que ustedes están en desacuerdo con esa propuesta? Bueno, precisamente asistimos porque estamos en desacuerdo con la propuesta y creemos que todas estas cosas hay que discutirlo. Ese es un problema muy importante y la manera de abordarlo es discutiendo. Porque nosotros compartimos la idea de protestar, de manifestar, estamos de acuerdo con el desarrollo de las manifestaciones y protestas pacíficas de los sectores que las han convocado de esa manera, pero
consideramos que ese derecho hay que ejercerlo con responsabilidad. Y como consecuencia de eso y como consecuencia de la represión que ejerce el régimen, cosa que rechazamos, cosa que condenamos, y igualmente como condenamos el hecho de que hoy se esté utilizando los tribunales militares como un mecanismo para procesar a los civiles, cuestión que viola la Constitución. Bueno, nosotros creemos que estamos cada día entrando en una situación más grave. Segundo, Elías Agua en este mismo programa afirmó que la constituyente es un nuevo espacio para el diálogo, para el encuentro, para el reconocimiento, ya que se han cerrado otras puertas. ¿Qué crees tú? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, segundo, si no es una coincidencia, si no coinciden con Elías Agua cuando afirma que la constituyente es un espacio para recuperar la posibilidad de dialogar. Yo creo que la constituyente, en la oportunidad y la manera como está siendo convocada, no sirve para eso. Creo que una constituyente y la elaboración de una nueva constitución se da en momentos en que sea posible establecer un acuerdo, porque la constitución es el pacto fundamental de una sociedad y tiene que recoger la opinión, el pensamiento, las propuestas de la mayoría de esa sociedad para poder construir un instrumento que sea viable para todos y que sea reconocido. ¿Qué hacer entonces? En la circunstancia actual, esta constitución considero por otra parte que es innecesaria. Nosotros consideramos que la Constitución de 1999 contiene los elementos suficientes que permitirían enfrentar situaciones como la que estamos viviendo. El problema que tenemos en relación con la Constitución es un problema del respeto a la Constitución, del cumplimiento y del hacer cumplir la Constitución. Ahora, y necesariamente algunos desarrollos que deba tener desde el punto de vista legal. Siempre todo es perfectible. Ahora, si no es la constituyente el espacio para abrir un diálogo, ¿cuál es el camino? Mira, ¿qué hacer? Nosotros, en relación con la constituyente misma, y discúlpame, nosotros consideramos que la constituyente, para poder ser espacio para el diálogo, tendría que ser convocada en un acuerdo, y no es así. Nosotros estuvimos en desacuerdo con la convocatoria que hacían algunos sectores de la oposición el año pasado a constituyentes y a otros mecanismos también constitucionales, porque estaban evidentemente planteados para rendir cuentas con el presidente de la República, para resolver el problema de la presidencia de la República. No coincidimos con eso, nos negamos a esa situación porque creemos que esa no es la manera de resolver el problema. Y hoy consideramos que la Constitución está convocada de una manera que busca desde el otro lado resolver las cuentas que tienen con la oposición. Y de esa manera no es posible que... Si ese no es el camino, ¿cuál es el camino? El camino es el diálogo. El camino ¿de qué manera? es el encuentro de los distintos sectores. Que la oposición no quiere dialogar. Bueno, yo creo que aquí hay responsabilidades compartidas en el problema del diálogo. Yo creo que el gobierno puede tomar muchas iniciativas que pudieran abrir caminos del diálogo. Y una iniciativa importante sería el convocar las elecciones que están pendientes, porque eso permitiría abrir otros escenarios para la discusión, para el debate. Igualmente, en la oposición existen sectores que no comparten esta política de diálogo porque se han trazado una línea radical que simplemente la salida tiene que ser la salida de Maduro. Nosotros creemos que aquí no estamos en un problema de que hay que resolverse la situación o uno o el otro. Creemos que es necesario buscar un punto de acuerdo, que es necesario crear unos mecanismos que permitan generar compromisos que no pueden ser compromisos simplemente de los grupos polarizados,
sino compromiso de ellos, porque indudablemente son parte del escenario político, pero también de todo el otro conjunto de organizaciones sociales y políticas que tenemos los venezolanos. Aquí hay sectores de trabajadores, de productores y empresarios. De empresarios y organizaciones políticas que tienen el derecho y tienen la posibilidad de contribuir a que se abra ese escenario para la discusión. Ahí hay una oposición que está trabajando, que está activa y que no es visible por ahora. Uno de los problemas que ha habido acá es que ni el gobierno ni la oposición quieren reconocer otros sectores. Sí. El gobierno reconoce a la MUD para confrontarla y la MUD reconoce al gobierno para confrontarlo. Ahora, en ese escenario no hay salida. No hay salida. Mira, tú planteas el tema electoral, el cronograma electoral como un punto fundamental de la agenda de diálogo. Muchos expertos en conflicto, en sociedades muy polarizadas, afirman que en este tipo de sociedades las elecciones, si no hay acuerdos previos, lo que haría es profundizar el antagonismo, abrir mucho más las heridas, porque en unas elecciones siempre hay un vencido y un vencedor. El vencedor va a intentar, con su triunfo electoral en la mano, aplastar al otro, y el otro, el vencido, se va a tener que defender. Entonces las elecciones no resuelven el conflicto, sino agudizan el conflicto. ¿Qué crees tú? ¿No es necesario que en la agenda de diálogo existan otros temas y que el último, una vez que se llegan a acuerdos sobre condiciones, garantías, posibilidades y oportunidades, que el último punto sea luego la agenda electoral? Yo no sé si exactamente sea el último. Lo que sí sé es que el acuerdo tiene que ser un acuerdo que ¿cuál sería la agenda, pues, de ese diálogo? Muchos factores, pero es esencial el factor político, la disposición, de la voluntad al respeto a las normas, el respeto a la Constitución, de unos y otros. Porque yo estoy convencido que el gobierno hoy irrespeta la Constitución cuando convoca a una constituyente en la forma y en los términos en que lo está convocando. Pero estoy convencido que también la oposición o sectores de la oposición están irrespetando la Constitución cuando exigen que se viole la Constitución para convocar a unas elecciones generales. En esas condiciones lo que hacemos es agudizar el conflicto. Yo creo que tenemos que entender que las elecciones están pautadas en la Constitución, claro, y tiene unos lapsos y tenemos que someternos a esos lapsos para someternos a la Constitución. Pero en el desarrollo tenemos que conversar sobre todos los otros problemas. La economía, que es lo que le preocupa fundamentalmente al 80% del país, la economía no aparece en ninguno de los discursos. Y debería ser el primer punto. Acordar condiciones de gobernabilidad y estabilidad para ambos. No son puntos fundamentales de una agenda del diálogo. Tenemos que partir del reconocimiento de los actores políticos. Mientras no se reconozcan, no hay posibilidades de acuerdo. Tenemos que reconocer que los demás existen, que los demás actúan, que los demás están presentes en la dinámica política y que en consecuencia es entre todos como tenemos que buscar unas posibilidades de salida a la crisis. Porque, repito, lo otro sería seguir ahondando en la confrontación y conducir a este país a una violencia generalizada. Nosotros nos enfrentamos a esa posibilidad. Nosotros nos negamos a esa posibilidad porque creemos que eso tiene un elevadísimo costo en vidas humanas y en daños generales a la sociedad venezolana que no debemos correr el riesgo de producir. Tú representas a grupos muy importantes, digamos de la oposición democrática, que han apostado al diálogo, a la conciliación, a colocar los intereses del país por encima del conflicto y la polarización. ¿Cómo pueden ustedes en este momento, de qué manera pueden ustedes en este momento contribuir a presionar por el diálogo y la negociación? ¿Qué hacer? Bueno, mira, yo he dicho, incluso recientemente en un programa de radio, que aquí ha habido un problema, que es que hay un sector importante del mundo social y político que comparte esta opinión, que hay que buscarle salida mediante el diálogo
y la reconciliación, mediante los acuerdos para poder darle una salida a los problemas del país. Pero lamentablemente hemos estado bajo el chantaje de la polarización. Aquí se ha pretendido establecer que hay solo dos visiones de país, dos visiones confrontadas, dos visiones antagónicas, y esa no es la realidad. Entonces, nosotros estamos haciendo un llamado y tratando de conformar un movimiento político que exprese esa corriente que a nuestra opinión es mayoritaria de la gente que quiere una salida pactada, una salida negociada, una salida de compromiso frente al problema, porque no quiere que el país se siga hundiendo en la crisis de violencia y en la crisis económica y social. Mira, ¿qué les respondes a algunos factores dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, dentro de la MOP, que han cuestionado la participación de estos factores emergentes de la oposición en la Comisión Presidencial para la Constituyente, que los han acusado incluso de haber sido comprados por el régimen? Pero me responde cuando regresemos a los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba sobre lo que expresaron algunos factores de la MOP con respecto a la asistencia de ustedes en la Mesa para la Constituyente. Sobre ese problema, en primer término quiero responderle a quien ha señalado que fuimos comprados para asistir a esa reunión. Todos sabemos, fue Henry Ramos Alú. Le diría, cada ladrón juzga por su condición. A mí nadie puede señalarme en este país de haber incurrido en un hecho de corrupción. Yo no sé si él pueda decir lo mismo. Pero en todo caso, creo que ese problema responde fundamentalmente a una política que ellos tienen, que es esa política de polarizar, de monopolizar la opinión, de pretender que los demás no tienen derecho a opinar, a participar, a tener una posición distinta a ellos. Eso es simple y llanamente sectarismo y una posición prepotente, hegemónica, que no se corresponde con la realidad de Venezuela. En Venezuela hay visiones distintas sobre ese problema y lo normal, lo lógico es que se confronte. Y quiero ratificar que nosotros estamos dispuestos a discutir sobre este problema de la constituyente y sobre cualquier otro problema en los escenarios que sean, en la calle o en Miraflores o en la MUC o en cualquier parte. Creo que el sectarismo le ha hecho mucho daño a la política de ese sector de la oposición. Yo soy de los que cree que el éxito importante que tuvo la MUC en las elecciones parlamentarias de 2015 no es el éxito de una política, sino es el éxito por los desaciertos del contrincante, por los desaciertos del régimen. Ese es el elemento básico de esa situación. En esa circunstancia, segundo, ¿cuál es el futuro de estos nuevos factores emergentes de la oposición? ¿Cuál es el futuro inmediato? El futuro inmediato tiene que ser disponerse a hablar. Entre estos factores. Liberarse del chantaje. Y entre esos factores y con quien sea. No, hay posibilidad de que todos esos factores de una nueva oposición puedan reunirse, organizarse, movilizarse de manera conjunta. Bueno, no sé exactamente a esta altura. Y convertirse en una fuerza que si entienden el problema en que está metido el país, indudablemente trabajarán en esa dirección. Pero la pretensión no puede ser crear una nueva MUC o crear un nuevo grupo. La pretensión tiene que ser que la sociedad venezolana exija su derecho a participar, a estar presente y a decidir. No puede ser que una cúpula que se apropió de unas siglas que expresan un deseo de los venezolanos, que era el de la unidad, pretenda hegemonizar y decidir por los demás. Eso es lo que no es posible. Está planteando la necesidad de construir un nuevo frente, de construir un frente nacional. Es necesario construir un frente que exprese una opinión
distinta, que busque unas salidas reales para el país y no simplemente la confrontación. Cuando yo veo la manera como desde la MUC se desarrolla la política confrontacional, pienso que a lo mejor su propósito no es que esto tenga salida en lo inmediato, sino agudizar el conflicto y llevar el conflicto no sé hasta dónde. Da la impresión de que no están interesados, por ejemplo, en las elecciones. Da la impresión, por ejemplo, el año pasado, lo lógico hubiese sido que la Mesa de Unidad Democrática, si quería darle continuidad al éxito que tuvo en 2015, se abanderara de las elecciones regionales y creo que hubiese tenido un éxito que hubiese consolidado esa política. Pero no fue así. Su problema fue la salida inmediata. Y la propuesta de salida inmediata, de salida ya, lo que hace es que aleja más cada día esa posibilidad de salida. Bueno, Segundo, muchísimas gracias por este análisis situacional. Bueno, muchísimas gracias a ti. Ahora las conclusiones. Cerca de la mitad de los venezolanos se autodefine como ni chavista ni opositor, y 3 de cada 4 hace síntesis de las visiones de país que hoy están en conflicto. En este contexto hay posibilidades reales para el surgimiento de una oposición alternativa que se coloque por encima de la polarización, con un liderazgo conciliador y una propuesta que integre las banderas de la justicia y la igualdad con las del bienestar y el progreso. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.